Ok, bueno, bienvenidos a la clase de redacción. Vamos a ir comenzando. La clase se está grabando. Eh, Nada más comentarlo aquí ahorita por un momento. Y decir más que todo que esta clase va a ser más como, van a ser como sugerencias que se pueden tomar al momento de redactar una solución, ¿no? Porque entre más redacta uno soluciones, uno se va dando cuenta de métodos o formas que uno puede ir escribiendo las soluciones, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, yo me daban un ejercicio, no importa lo sencillo que fuese, yo hacía 2 páginas, 3 páginas de argumentación, porque yo decía, ay, ¿qué tal si no se entiende qué hice yo aquí? Y empezaba a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Pero luego uno se pregunta, ¿será necesario escribir tanto? Porque yo miraba, qué sé yo, que otras personas media página y tenían la misma cantidad de puntos que yo tenía, o incluso a veces más. Y yo me decía, ¿será necesario que yo escriba tanto? O qué sé yo, ¿será necesario tantas cosas que yo escribo? ¿O cómo, no? Y el punto acá es saber qué tanto es lo que yo tengo que escribir, por ejemplo, o cosas así. Porque muchas veces lo que uno no sabe es, ¿será que mi solución se va a entender al momento de que la revisen? O muchas dudas que uno puede tener así. Entonces, uno siempre, mientras está redactando un ejercicio, hacerlo con calma, ¿no? Revisarlo, porque errores así chiquititos de escritura pueden costarle puntos a uno. Eh, y bueno, seguro que ustedes han tenido esas experiencias que por alguna cosita pierden algún punto o no sé, pero ya cuando uno mira, cuando le pasa ya en una competencia seria, uno se pone como que tuve que haber prestado un poco más de atención, ¿no? Porque un punto o varios puntos pueden marcar una gran diferencia entre lo que es una medalla o no. Yo siempre digo eso, más que todo por experiencia. Eh, yo en exámenes importantes he puesto como cosas así, qué sé yo, un procedimiento, todo un álgebra bien hecha y al final poner, qué sé yo, 50 más 20 es igual a 80. Y ahí se me fueron un punto, dependiendo de los jueces, ¿no? Entonces, dependiendo también el momento en el que uno comete ese error. Entonces, esta clase no va a ser nada más que sugerencias que uno puede tener al momento de redactar un ejercicio y también aquí es bastante, diría yo, bibliografía, que posiblemente les comparta algunos de los documentos donde yo saqué ciertas de estas informaciones. Posiblemente también les voy a decir algunos, si ustedes quieren practicar o leer algunas soluciones, hay unos ejercicios, hay unos documentos más que todo que se encargan más de mostrar soluciones. Son ejercicios ya resueltos. Entonces, ustedes se pueden preguntar cuál es el ejercicio, cuál es el punto de ver ejercicios ya resueltos. Uno se puede tomar como ideas, tomar su propio estilo de argumentar, ¿no? Más o menos ver qué estilo me conviene a mí, cómo me gusta a mí explicar mi solución. ¿Será que de esta manera puedo hacer que me entiendan? Al ver otras soluciones, uno siempre puede tomar como ideas. Eso es al menos algo que yo creo que siempre funciona y más que todo con eso vamos a empezar hoy la clase. Eh, en la clase anterior nos enfocamos bastante en la simbología. Esta vez va a ser más que todo sugerencias y vamos a intentar resolver también algunos de los ejercicios que quedaron sin completar la vez pasada del documento de la clase uno que bueno, lo tengo por aquí. Pero vamos a empezar aquí. Y la primera cosa que vamos a hablar es muy corta, que son como sugerencias estilísticas a la hora de escribir, ¿no? Lo primero que ve un lector en su artículo no es la estructura de su solución, no es la respuesta, no son las palabras que eliges. Así como la solución se asienta sobre el papel, si el lector tiene que descifrar los garabatos, la perderá. Hay muchas reglas generales muy importantes al escribir una solución a mano. Muchos son obvios, algunos lo son menos. Obviamente, ¿no? Si nosotros tenemos un relajo en nuestra página, qué sé yo, tenemos todo en desorden, qué sé yo, la página en la que lo resolvimos era nuestro borrador,
Eh, bueno, saben que es un borrador, ¿no? Yo acá asumiendo cosas. Ok, sí. Muy bien. Entonces, sí, cuando nosotros, algunas son obvias, ¿no? Dejar espacio cuando estamos haciendo los trabajos, qué sé yo, no dejar manchones. Imagínense una fotografía, ahorita que esa es una competencia virtual, ya en la hora de argumentar y la fotografía está toda borrosa o hay manchones, no se va a poder leer. Y puede que ustedes tuvieran algo correcto, algo que estuviese bien argumentado, bien escrito, pero no se pudo leer. Son puntos menos, posiblemente. Entonces, estas son como las más obvias, ¿no? Y hay otras que no lo son tanto, pero que vamos a ir hablando poco a poco mientras transcurra esta reunión. Eh, y creo que esta sí es la más importante. Decidir el nivel de detalle al momento de escribir nuestra solución. Eh, una de las preguntas más comunes es, ¿cuánto necesito incluir durante mi solución durante una olimpiada, no? La respuesta es bastante simple, lo suficiente para convencer al clasificador de que conoce la solución. Y aunque esta palabra bastante simple es dependiendo qué tanto nosotros conozcamos sobre lo que hemos escrito, ¿no? Porque si nosotros conocemos lo que hicimos, entendemos y posiblemente vamos a poder explicarlo. Entonces, nosotros leemos esa solución e imaginamos, ¿será que los pasos importantes, más que todos los importantes, están bien explicados? No omití ningún detalle importante para poder conseguir esta solución. Son estas preguntas que pueden hacer la diferencia. Por ejemplo, si ustedes, no sé, vienen y explican como su idea principal para resolver el ejercicio, eh, pero así como cualquier otra idea que escribieron en el material, posiblemente no la van a destacar tanto o se puede pasar por alto. Entonces, como que ver eh, qué detalles ponerlos como para que se lean bastante bien, para que el evaluador los vea y se entiendan. También ver qué detalles se pueden omitir. Por ejemplo, algunos colorarios no son como importantes, no, sí son importantes. Imagínense ustedes tienen un teorema. De un teorema se pueden derivar muchísimos colorarios, problemas. Entonces, imagínense, ustedes dicen, por el teorema tal, yo sé tal cosa, además sé que tal cosa, por ejemplo. Imagínense que esta otra cosa que ustedes dijeron al final era como un colorario, digamos. Ustedes no van a decir un colorario de tal cosa, tal cosa. Pueden simplemente mencionar el teorema y decir que ese teorema se sabe el colorario. Y vemos que eso ya es algo que no hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque es algo que ya está demostrado. Y así como con muchas otras cosas. Cuando ustedes están haciendo su examen y explicando su solución, no van a explicar ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen una suma, qué sé yo, 20 más 10. Ustedes saben que es 30 y van a poner 30. No van a tener que explicar por qué 20 más 10 es 30. Son cosas así que uno, pues obviamente se puede omitir al momento de escribir. Uno simplemente tiene que, como así, para decirlo de una manera, siempre que se omite, por ejemplo acá nos dice que para decirlo de una manera, siempre que se omite un detalle, el evaluador tiene que decidir si pensar que sabes cómo hacerlo y simplemente no lo escribiste o si no sabes cómo hacerlo y estás fanfarroneando. Entonces, si alguna vez no estás seguro de cuánto escribir, pregúntate eso. Según lo que ustedes escriban en general, por ejemplo, la persona que está revisando puede pensar que ustedes, por ejemplo, sabían cómo hacerlo y se les olvidó, digamos, escribir un detalle. Entonces, ellos tomarían eso en cuenta y, por ejemplo, posiblemente ustedes no pierdan puntos. Pero, ¿qué pasa si ustedes se saltaron un gran procedimiento? Ustedes dicen, haciendo álgebra sé que tal cosa y se saltaron toda el álgebra, imagínense. Entonces, la persona que está revisando se puede decir, está fanfarroneando, posiblemente no sabe cómo hacerlo. Por eso uno siempre deja pruebas, como por ejemplo el borrador en el que uno lo trabajó,
o cuando está redactando la solución para poder evitar este tipo de cosas. Muy bien. Por ejemplo, aquí ya para terminar esta parte, nos dice que igual eso lo vamos a estar viendo un poco cuando leamos algunas soluciones que vamos a ver más adelante. Ahorita nada más es como teoría. Las clases de redacción siempre empiezan con un poco de teoría, ¿no? Leer un poco y luego ir a ya lo que es los ejercicios para poner un poco más a la práctica. Luego nos dice que, en otras palabras, debes escribir tu solución de tal manera que un estudiante que no resolvió el problema no pueda escribir la misma cosa que escribiste. Esto es especialmente importante si tienes una solución larga. Por ejemplo, resolver geometría con números complejos. No puedes simplemente saltar una página de cálculo diciendo, simplificando, encontramos que esto es igual a, porque un estudiante que no resolvió el ejercicio, es decir, no fue realmente capaz de hacer el cálculo, es perfectamente capaz de escribir lo mismo. Y pues sí, ¿no? Imagínense que para llegar a eso que ustedes están diciendo que simplificando, ustedes tuvieron que hacer un álgebra de una página, o la mitad de la página, y ustedes quieren decir nada más simplificando. ¿Y qué tal que a ustedes les parece que eso lo vieron en algún lado y les parece que la solución se parecía a eso? Entonces ustedes no sabrían exactamente eso. Entonces, explicar un poco, ¿no? Porque cosas muy vagas como eso pueden bajar puntos. Otra cosa, esta parte, si quieren leer un poco más de el decidir el detalle al momento de escribir una solución, eso salía, lo pueden encontrar en la parte del año pasado en las clases de redacción, que hicieron un documento que hablaba, se extendía un poco más en esta parte, que justamente de ahí saqué algunas de las cosas que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, no, pues invitarlos a que lo puedan leer, que trae bastantes ejemplos que pueden ser muy útiles al momento de estar trabajando en esta parte, ¿no? Que es lo más interesante, cuando uno está en el preciso momento y no sabe, ¿será esto suficiente? Escribo algo más, borro algo. Entonces, siempre es bueno plantearse esas preguntas. Y ahora está bien interesante. No escribas matemática incorrecta. Eso es más problema de matemáticas que de estilo. Puedes perder todos tus puntos por hacer afirmaciones falsas, porque esta es la forma más fácil de convencer al jurado de que tu solución es incorrecta. Imagínense que, qué sé yo, ustedes saben que algo es falso, pero ustedes saben que la solución va por más o menos por ese camino. Entonces ustedes ponen esa afirmación falsa y entonces las personas ya se dan cuenta de que ustedes no saben cómo hacer su solución. Y aunque algo que esté después de eso falso que ustedes dijeron, puede que le estén diciendo a esta persona, me lo estoy inventando. Entonces, es mejor intentar no escribir cosas falsas, o poner, o si ustedes no saben, no están seguros de algo, más es como que escribir en el borrador, creo, como una hipótesis o cosas así, o mencionarlo, pero no tomarlas como afirmaciones si no estamos seguras. O si ustedes saben que es falso, intentar evitar eso, ¿no? No escribir cosas falsas para intentar como decirle al jurado, yo sabía que era, pero me equivoqué, porque pueden perder puntos que ustedes sí, posiblemente sí ganaron. Y luego nos dice acá que como caso especial, no digas algo que sea parcialmente cierto y cómo solucionarlo más tarde. En el mejor de los casos, esto solo molestará al jurado. En el peor de los casos, pueden confundir al jurado y hacerlo creer que tu solución es incorrecta. Eh, bueno, eso de parcialmente cierto es que a veces sí se cumple, a veces no. Es bueno intentar evitar esos casos. Por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes, qué sé yo, el típico ejemplo de, a ver, los ángulos internos de un triángulo suman 180, ¿no? Ustedes quieren demostrar eso y ustedes me dicen, tengo un triángulo equilátero y yo medí sus ángulos con un transportador y supe que todos los ángulos eran 60.
Entonces lo sumé los tres ángulos y 60 más 60 más 60 me dio 180 grados. Y veamos que 180 sí es la respuesta, pero eso podría no ser realmente cierto porque estamos tomando un caso específico. No tomar como casos específicos como ciertos, porque puede que la solución cambie, puede que a veces sea la misma, como en el caso que les dije. Pero no es bueno como que afirmar cosas que siempre cumplen cuando estamos tomando algo en particular. Por ejemplo, decir, si estamos buscando un X que pertenece a los reales, por ejemplo, no decir, no trabajarlo no trabajarlo como que ese X perteneciera a los enteros y que esas son todas las soluciones, ¿no? Sino por qué descartamos las otras o si hay otra y nosotros la omitimos. Entonces, intentar siempre abarcar todo como un caso general y si vamos a tomar como casos específicos, como irlos planteando poco a poco. Vamos a ver algunos ejemplos luego. Ahorita vamos a nada más terminar esta parte. A ver, como cuarta así idea, porque son como ideas las que estoy dando ahorita nada más. Es hacer énfasis en las ideas clave, que esto ya lo había mencionado antes, ¿no? Si nosotros tenemos una idea principal, una idea clave que nos va a ayudar a solucionar nuestro ejercicio, siempre hacer énfasis en ella, que se debe mostrarle a la persona que eso es lo principal, eso nos ayudó a resolver el ejercicio. Y luego acá nos dice que las soluciones a los problemas de Olimpiadas a menudo implican algunas ideas clave, con el resto de la solución comprobando los detalles. ¿Quieres que el jurado vea inmediatamente todas las ideas en una solución? De esta manera, rápidamente tienen un alto nivel de comprensión de su enfoque, ¿no? Si damos una idea principal de qué es lo que vamos a hacer, posiblemente ellos ya estén pensando más o menos cómo puede ir la solución o nada más ir comprobando que los cálculos que uno hizo eran ciertos. Eso nos puede ayudar muchísimo. Y acá hay una pequeña cita de Scott Aronson que dice que es como un ejemplo, ¿no? Que es muy cierto si nosotros lo asociamos con muchas cosas de la vida, en este caso la redacción de un ejercicio. Nos dice que suponga que tu amigo en Boston te venda los ojos. Un amigo en Boston te vendó los ojos y luego condujo alrededor de 20 minutos. Luego se quitó la venda de los ojos y te quitó la venda y te dijo que ahora estaban en Beijing. Eh, entonces nos dice que si nosotros vemos letreros chinos y pagoda, techos, y no puedes refutarlo inmediatamente, ¿no? Si te dicen, estás en China, te vendaron los ojos, te llevaron, estaban en un carro manejando, te dicen, estás en Beijing, China, y usted empieza a ver letreros, qué sé yo, cosas, casas de estilo chino y todo este tipo de cosas. Entonces nosotros en ese instante no podemos decir como que no es posible, ¿no? A menos que pensamos en el por qué. Pero luego nos dice, pero basándote en tu conocimiento tanto de automóviles como de geografía, ¿no es más probable que estés en un barrio chino? Comenzamos en Boston, terminamos en Beijing y en ningún momento hay nada parecido a un océano alguna vez cruzado. Pues es imposible, obviamente, ¿no? Llegar qué sé yo, de Boston a China sin haber pasado por el mar. Pues imagínense, estamos aquí en Honduras, no podemos que nos montemos, no, nos subamos al carro, esté manejando por 20 minutos y de repente aparecer en China, ¿no? Imposible. Nosotros sabemos que el carro no puede llegar tan rápido a China y tampoco pasamos por agua y el carro no volaba. Entonces, nos dice que las soluciones de Olimpiadas funcionan de la misma manera. Una solución de geometría puede requerir a un estudiante hacer ciertos cálculos con ángulos, deducir que dos triángulos son congruentes y luego terminar haciendo un poco más de cálculos con ángulos. Por ejemplo, nos dice que aquí nosotros queremos resaltar que el paso clave es probar que dos triángulos eran congruentes.
por lo que el calificador ve de inmediato y puede decir, está bien, este estudiante está estudiando este enfoque. Porque imagínense, vamos a aquí anotar un poco. Ustedes tienen, ustedes estaban haciendo unos cálculos con ángulos y ustedes querían deducir que dos triángulos son congruentes, ¿no? Entonces, ustedes, imagínense, qué sé yo, tienen estos. Imaginémonos que tenemos esos dos triángulos y nosotros demostramos que este lado mide 5 metros, por ejemplo. Este también mide 5 metros. Este mide 3 metros. Y el ángulo entre ellos mide alfa. Entonces nosotros podemos decir, qué sé yo, por lado, ángulo, lado, que esos dos triángulos son congruentes, ¿no? Entonces, explicando eso, podríamos ir con ese dato. Nosotros sabemos que el lado, ángulo, lado es una de las, no sé, de las reglas, digámoslo de esta manera, para poder decir que dos triángulos son congruentes. Entonces, nosotros podemos decir, primero, intentemos demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Y el juez, digamos, sabe que la solución va por ese camino, entonces dice, este estudiante va bien. Entonces siguen leyendo la solución para ver qué es lo que uno hace. Y digamos que yo, claro, no estaría incorrecto si yo empiezo a decir, veamos que, qué sé yo, este lado, no los nombré aquí, pero este lado mide 5 metros, el otro, no, espérense, sí lo nombro, siento raro estar hablando así nomás. Imagínense que ustedes tienen estos lados. Por ejemplo, así. Ustedes tienen y les dice el ángulo AB mide 5 metros y el A'B' mide 5 metros también. Además, y empiezan ustedes a decir qué lados son los que son iguales. Están ya escribiendo su solución y empiezan a decir qué lados son iguales y el por qué lo explicarían anteriormente, ¿no? Ustedes ya tienen eso y dicen, estos lados son iguales, 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 por lo tanto, o por lo que sé, por lo que, y luego ustedes explican qué es lo que saben, ¿no? Que utilizando el criterio lado, ángulo, lado, estos dos triángulos serían congruentes, por ejemplo. Entonces, si yo hago eso, esto también estaría correcto. Y vamos explicando poco a poco lo que vamos haciendo. Pero imagínense que ustedes empiezan su solución y explican por qué AB es, es igual a A'B'. Esta parte que vamos a poner en verde ahorita. Se explican por qué este lado es igual a este otro que está en verde. Y luego ustedes de repente empezaron a hablar de un círculo que había por ahí, imaginemos. Nada que ver con lo que estamos hablando ahorita. Y luego ustedes retoman y vienen y dicen que aquí A'C' mide 3 metros y que AC también mide 3 metros. Y luego ustedes empiezan a hablar de otra cosa, un cuadrilátero que se formaba en algún lado por la solución. Luego ustedes empiezan y hablan sobre estos ángulos alfa. Se dicen que son iguales y explican cómo lo demostraron. Y luego ustedes empiezan a hablar de otra cosa y de repente dicen, yo sé que estos dos triángulos son congruentes. Posiblemente ustedes sí sepan el por qué,
pero no fue la mejor manera de organizar su idea. Lo pudieron haber hecho de una manera más organizada y que se entendiera bien, porque puede que al juez se le pase por alto alguna de las cosas que ustedes escribieron, o puede creer que ustedes solo lo están, les pareció que eso era cierto, aunque ustedes sí lo sabían de verdad. Entonces, el orden en el que hacemos las cosas muchas veces es importante, que es justo como algo que vamos a leer un poquito más abajo, que habla de una receta, ¿no? Que nosotros cuando cocinamos, por ejemplo, nos dicen primero vamos a hacer esta cosa, luego tal cosa, y así continuamos poco a poco, ¿no? Hasta poder llegar a la solución, pero, pero ¿cómo lo digo? Si a nosotros nos dicen, vamos a cocer tal cosa y vamos a cortar, no sé, vamos a cocer, no sé, un tomate, no se me ocurrió nada más en ese momento. Y luego le dicen a usted que cómo cortar, eh, le dicen a usted que va a cortar el tomate, pero ¿acaso no eso no era antes? Entonces siempre las cosas siguen un orden, ¿no? Y acá nos dan como algunos ejemplos cortos, que como nosotros podríamos resaltar eso que estamos diciendo, que nos dice que algunas de las formas en las que podemos hacer esto es aislar pasos y afirmaciones cruciales como lemas, ponerlos ahí aparte, ¿no? Eh, Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando con álgebra, por ejemplo, nosotros tenemos una ecuación, qué sé yo, nosotros llegamos a que x más y era igual a, qué sé yo, a 5 por ejemplo. Ustedes hicieron un álgebra y llegaron a eso. Y ustedes saben que esta ecuación la van a ocupar más tarde, que es algo muy importante para la solución, digamos. Entonces ustedes pueden llamarla, qué sé yo, ecuación uno. Y luego ustedes ya no tienen que escribir todo esto cada vez que la vuelvan a utilizar. Simplemente se van a referir como ecuación uno. Y así como esto podríamos nombrar muchas cosas que nos van a servir. Por ejemplo, si ustedes están en una solución, puede que al inicio o al final sirve mucho escribir el teorema tal consiste en tal y tal cosa. Qué sé yo, el teorema de Pitágoras es que consiste en que si tenemos un triángulo rectángulo, ya explican ustedes las relaciones de los lados, ¿no? Entonces, más adelante ustedes solo dicen, utilizando el teorema de Pitágoras, sé que, y escriben la relación numérica que que van a tener en ese momento. Y vemos que se vuelve un poco más corto y de antemano ustedes están diciendo qué es lo que van a utilizar. También nos dice que usar afirmaciones para decir lo que se está haciendo. En lugar de hacer cálculos con ángulos y escribir así como bla, 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 por lo tanto, el triángulo A1, B1, C1 es semejante al triángulo A2, B2, C2. Entonces, mejor, en vez de escribir todo eso y luego escribir que por qué es así, se podría decir algo así como, tenemos que el triángulo A1, B1, C1 es semejante al triángulo A2, B2, C2 y escribimos el por qué eso es cierto, ¿no? Tipo cuando escribimos la solución de un ejercicio y decimos la respuesta es tal porque, y empezamos a escribirnos, a explicarnos el por qué. Entonces, algo así, una como recomendación para poder hablar un poco sobre las ideas principales, ¿no? Luego nos habla acá que, lo que les decía antes, ¿no? Que un despliegue de ecuaciones importantes, lo que les decía, ¿no? Cuando tenemos algo que nosotros posiblemente vamos a utilizar luego, nos sirve ponerle un número, por ejemplo acá, la llamamos 1. Entonces nos dice acá, resalta en el texto, incluso puedes numerar estas afirmaciones para hacer referencia a estas. Por ejemplo, usando 1 se tiene. Entonces cuando nos dicen usando 1, ya sabemos que nos estamos refiriendo a eso, ¿no? A que estos dos triángulos son semejantes. Y por último nos dice, solo dilo, pequeños detalles. Pequeños detalles como decir, el paso crucial es X o la idea principal es X.
X es la idea, ¿no? Ayuda mucho, no hagas que X se vea como otro paso más en tu solución. Podemos hacer eso, ¿no? Como intentar mostrarles que esa es la idea principal. Si no sabemos cómo, pues simplemente lo decimos. La idea principal que tengo para resolver mi ejercicio es esta. Eso nos sirve mucho a veces cuando estamos trabajando. Y bueno, ya aquí iríamos a la parte 5, que es deja espacio, ¿no? Dice que la mayoría de las personas no deja suficiente espacio. Y esto hace que las soluciones sean difíciles de leer. Y nos habla luego sobre unas cosas que podemos hacer para ayudar con eso. Que esto era lo que hablamos casi al inicio de la clase, ¿no? Y vamos a ver, nos dice que deja una línea después de los párrafos. Usa saltos de párrafo con más frecuencia. Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí cuando yo estoy, por ejemplo, ahorita vemos que esto está explicándose, ¿no? Y están como los puntitos, ¿no? Luego hay como un espacio entre la siguiente idea. Vemos que acá hay otro puntito, etcétera. O poner una flechita podríamos incluso, para que no se vea como un desorden. Imagínense que yo escribo todo eso junto, sin ninguna separación, pues claro que no se va a entender tan bien, ¿no? Luego nos dice, si aísla un lema o afirmación específica en su prueba, entonces debería estar en su propia línea, con algo de espacio antes y después. Claro, si nosotros queremos hablar sobre algo en específico, qué sé yo, como un pequeño subcaso en el problema o algo así, o simplemente explicar algo que vamos a utilizar, que para podemos dejarlo aparte, ¿no? Qué sé yo, en una nuevecita o poner note que, o qué sé yo, una línea acá, dejar espacio antes de empezar a escribir y un espacio luego de escribir, ¿no? Luego nos dice, siempre que trabajes casos, se deben dividir los casos en párrafos o viñetas. Deja que sea visualmente claro cuándo empieza y cuándo termina, ¿no? Los casos es en cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Estamos viendo qué ocurre cuando se tiene tal cosa en combinatoria, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos, qué sé yo, cosas iguales, distintas, en la parte eh, sí, en eso, ¿no? Y bueno, dejar como espacios, ¿no? Qué sé yo, dejar en un cuadrito o especificar ahí caso uno, caso 2, una flechita, como les digo, siempre dejando espacio tanto arriba como abajo antes de empezar a escribir. Eh, Nos dice que separemos ecuaciones importantes en lugar de escribirlas en el párrafo. Si tienes un cálculo largo, muestra la ecuación dejando una línea por cada signo de igualdad y de manera lineal en lugar de comprimirlo en un párrafo. ¿A qué se refiere con esto? Imagínense que ustedes tienen que x más 3 es igual a, qué sé yo, 2x menos 1. Veamos, algo así. Entonces, ustedes vienen y dicen, acá, por ejemplo, tendrían 3 más 1 igual a 2x menos 1, por ejemplo. Entonces, si ustedes tuvieran un párrafo, en vez de escribirlo al lado, ¿no? Como igual, así irlo escribiendo hacia abajo. Y acá no es 1, es un X. Por ejemplo, ahí lo encontraríamos. O si ustedes tienen, qué sé yo, una operación combinada, no simplemente ir escribiendo hacia el lado, ¿no? O si tenemos una cadena de sí y solo sí, por ejemplo, no solo ir haciendo como un párrafo, 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 llegamos al final, seguimos en el siguiente, sino que llevar como un orden, ¿no? Digamos acá sí, solo sí,
luego otro sí, solo sí, pero abajo, para llevar un orden de qué es lo que vamos haciendo paso por paso. A ver, y por último es el 6, ¿no? Escribe hacia adelante. Y nos dice que el siguiente, este ejercicio que continúa acá, es un extracto de un libro de cocina que nunca se escribió. Nos dice, por ejemplo, que esto es lo que les decía, ¿no? Imagínense, seguir un orden, ¿no? Lo que vamos haciendo. Por ejemplo, nos dice acá, descubrir cómo hacer un omelette es fácil. Cualquiera que haya comido un omelette sabe que un omelette se prepara típicamente con varios huevos rellenos, con diversos alimentos como jamón, pimientos, cebollas, tocino, y a menudo se cocina con queso. El hecho de que todos esos ingredientes acaben dentro del huevo hace que debamos empezar a cocinar los huevos de forma plana en un sartén y añadir los ingredientes. A continuación, podemos enrollar parte del huevo sobre los ingredientes para atraparlos por dentro. Si necesitáramos algunos de los ingredientes precocinados, podríamos hacerlo antes de agregarlos. Pero vemos una cosa. Una cosa es descubrir cómo hacer un omelette. Otra es explicarle a otra persona cómo hacer uno. Comenzar nuestra explicación del principio es mucho más claro que comenzar con la tortilla terminada. Claro, ¿no? Si uno va viendo poco a poco cuál es el procedimiento, uno lo va a entender mejor, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando estamos haciendo un ejercicio. Por ejemplo, acá nos dice, preparé verdura y otros rellenos de tortilla que desee. Batir los huevos, empiece a cocinar los huevos, agregue sus rellenos en el medio para que parte del huevo se pueda colocar sobre los ingredientes. Cuando el omelette esté cerrado, continúe cocinando y voltee el omelette hasta que los huevos se vean bien cocidos. Por ejemplo, acá nos sale, al lector no le importa cómo el autor desenmarañó el proceso de cocinar un omelette, solo quiere saber cómo hacerlo, ¿no? Lo que quiere saber son los pasos, no es como explicar todo el procedimiento que estaba cocinando y se cortó un dedo, decirlo, no, quiere saber cuál es el primer paso, cuál es el siguiente, etcétera, posiblemente los ingredientes, así como nosotros queremos saber, qué sé yo, qué teoremas utilizamos y luego cuál fue el primer paso que hicimos para la solución del ejercicio, cuál fue el siguiente y así sucesivamente. Y bueno, ahorita ya nada más son como que otras sugerencias muy importantes al momento de poder redactar una solución. Y bueno, la primera ya la habíamos discutido un poco atrás, que es nombrar las cosas que volveremos a utilizar. Nombra ecuaciones que piense volver a utilizar. Así también, nombra propiedades que se repitan o si se debe verificar que si diferentes experimentos cumplen dicha propiedad. Por ejemplo, lo que le decía, ¿no? Tenemos una ecuación, tal cosa es igual a, qué sé yo, otra cosa. Entonces, si ustedes saben que lo van a volver a ocupar o si es importante, acá nombrarla como ecuación 1, por ejemplo. Cuando la vayamos a utilizar, solo la nombramos, no nos toca volver a escribir todo. Eso va a llevar un poco más de orden al momento de leer la solución. Nos dice leer soluciones. Al ver soluciones, no solo aprendes estrategias para resolver problemas, sino que inconscientemente aprendes a redactar mejor. Nosotros inconscientemente siempre como que eh, tomamos cosas de nuestro entorno, aprendemos sobre lo que nos rodea. Entonces, al leer soluciones, uno va añadiendo como palabras claves o cosas, cómo organizar la información que obtenemos para la solución de un ejercicio. Eso sirve mucho cuando uno intenta aprender mejor, a redactar mejor. Nos dice, bueno, aunque esa es más como, no sé, a ver, utiliza papel en blanco, no uses papel cuadriculado o papel rayado. Las líneas a menudo hacen que las soluciones sean más difíciles de leer. Nunca uses un papel que se haya arrancado de un cuaderno espiral. Siempre cuando están trabajando en las argumentaciones, intenten hacerlo en páginas blancas, qué sé yo, porque se lee más claro, ¿no? Nos dice respeta los márgenes. Si está comenzando en una hoja con papel
en un papel que aumenta completamente blanco, qué sé yo, dibujan los márgenes de los cuatro lados, superior, inferior, derecho, izquierdo, y haga sus márgenes al menos de 1,5 centímetros, preferiblemente unos 3 centímetros. El punto es no dejar es que empezar a escribir una página sin ningún margen, porque se mira saturada la página. Dejar un espacio, ¿no? Que la página se mira bien, que esa solución se quiera leer. Escribe horizontalmente, nunca gires tu escritura cuando llegas al final de una línea, para atascar un poco más de información. Siempre puedes comenzar una línea nueva o otra página, ¿no? Eh, Eso más que todo porque uno se puede confundir qué información iba primero o después, según los renglones. Ok, esas eran algunas de las sugerencias, ¿no? Estuvimos hablando sobre algunas sugerencias, eh, lo del espacio, eh, el hacer como énfasis en las ideas claves, no escribir cosas que nosotros sabemos que son falsas, eh, ver qué tanto de detalle escribimos en nuestra solución, bueno, lo suficiente, ¿no? Para que se entienda qué fue lo que hicimos y dejar hacer como un orden. Eso fue lo que más o menos lo que estuvimos hablando. Y por teoría creo que eso sería todo. Nada, pues ahorita nada más empezaríamos con la parte de eh, así, como les decía, vamos a intentar resolver algunos de los ejercicios que estuvimos, que los puse en el documento de la clase anterior, que no nos alcanzó el tiempo para poder discutirlos un poco. Y uno de esos era, pues justamente, que yo les dije, ¿no? Estamos en la CBM, eh, quizás compartir un ejercicio de la CBM. Justo este era del año pasado. Era el problema 5 de la fase nacional y más que todo era para poder hablar un poco, ¿no? Sobre él. Nada más invitarlos a que lo puedan leer, unos 5 minutos, que piensen en alguna idea, si lo logran resolver mucho mejor, y pensar en qué se les ocurrió y cómo organizarían eso en un examen, por ejemplo. Si llegan a la solución, pues describir los pasos de su solución. Si no llegan a la solución, pues bueno, ¿qué escribirían ustedes en el borrador? ¿Qué le enviarían a la persona que va a revisar, no? Más o menos sus ideas, siempre dejar sus ideas escritas. Entonces, por los momentos nada más, invitarlos a que puedan pensar un momentito en la solución de ese ejercicio, leerlo un poco y voy a pausar la grabación un rato. Ok, bueno, ahorita continuaríamos, así que, bueno, no sé si se les ocurrió alguna idea, no sé, llegaron a la solución, no llegaron. Por ejemplo, hablando un poco sobre la clase anterior, ¿no? Las 4 fases, ¿no? De la solución de un ejercicio. ¿Qué entendieron sobre él, ¿no? ¿Qué nos estaba diciendo el ejercicio? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Se pudo llegar a alguna solución? Algo, no sé. Quisieran compartir sobre lo que estuvieron trabajando en ese ejercicio, leyendo, qué sé yo. Ok, ok. Entonces, pues bueno, un par de horitas nada más como las ideas que hayan tenido o quizás, qué sé yo, qué entendieron sobre el ejercicio, porque muchas veces nada más escribiendo lo que uno entiende del ejercicio, a veces se le ocurren más ideas o puede que lo que uno haya entendido y lo haya escrito costar algún punto en el ejercicio. Entonces, nada más compartir como ideas, qué fue lo que uno pensó, qué es lo que entendió que decía el ejercicio.
La idea mi primera idea, no sé si estoy en lo correcto, pero mi primera idea es como sumar como A y después sumar B, los valores. Y después pensé como en dividirlo por 2, por representando el movimiento que es quitar 2 y poner 2 en otros lugares. Eso fue lo que estaba pensando, pero A ver, diciendo que A era un plato y B era otro. técnicamente, sí. Ok, A y B son como dos platos y vemos qué ocurre. Bueno, vamos a ponerle el link abajo. Pensar que estos dos son platos y ver qué ocurre, ¿no? Sumar A más B. Y dividirlo entre dos. Eso es lo que decía usted. No. Solo como sumar los valores de A, y solo sumar los valores de A y sumar los valores de B, no sumarlos juntos, solo para ver el resultado final, cuántas valías tiene cada uno. A tiene como 13 y B tiene 14, creo que algo así era. Y las dividía por 2 para determinar como la cantidad de Ah, movimientos, como, o la cantidad de movimientos, o algo que me pueda ayudar a determinar la cantidad de movimientos que tengo. usted habla ¿Qué acá puedo de los hacer? incisos A y B. Sí, Por ejemplo, ver cuántas baleadas hay en el inciso A, por ejemplo, que hay 13. 13, creo. Sí, 13. A ver, y en el B, ver Ah, que hay 14. ujú. Y usted dice, por ejemplo, O dividirlo por 2. muy bien, ¿y por qué cree que dividir entre dos? Por lo de, puede ser de lo que sale ahí, retirar, que un movimiento sería como retirar dos baleadas y que con esa idea me está yendo de, del movimiento, retirar dos baleadas y colocarlas en otros dos para ver si puedo hacer más movimientos con un número par, decirlo así. No sé. Ok, veamos que tenemos eso. Una pregunta, ¿me pueden escuchar? Es que ahorita empezó a llover aquí en la biblioteca. Sí, la escucho, Ah, la ok. escuchamos mal. Eh, entonces, veamos. Ahorita nada más como analizando un poco lo que tenemos. Está siempre separadito. Imaginémonos que esas son las variedades que están en los platos. Entonces, un movimiento consistiría en tener algo así, ¿no? Lo- cambiar acá. Digamos, al 7 le vamos a quitar 2. Qué sé yo, se la vamos a cambiar a estos dos que están con ceros. Entonces nos quedaría algo así como que 1, 1, 5, 2, 1, 2, 1. Ir analizando esos números, Lilian, ¿sí? yo ya encontré que eh, mm, con un número con determinada cantidad de movimientos de números finitos, el inciso A no se puede, ya que pide que todas las baleadas estén con dos baleadas en cada plato. Entonces, eh, lo primero que debía hacer fue sumar las baleadas, todas las baleadas que hay del inciso A, que es 13, ahí ya está escrito, y eh, dividirla entre la cantidad de platos, Exacto. Cantidad de variedad. y entre la cantidad de platos. Y como no se puede en el inciso A, no se puede dividir, por consiguiente no pueden estar dos baleadas en los 7 platos al mismo tiempo. O sea, con esta cantidad de baleadas no pueden haber dos en cada plato. Exacto, ¿no? Porque nos están diciendo, pero veamos algo interesante acá. No nos están diciendo que en cada plato van a haber dos baleadas. Nos está diciendo que
los platos tengan el mismo número de baleadas. Entonces, veamos. Si todos los platos tienen la misma cantidad de baleadas, entonces yo sé que esto va a ser entero. Así como que, pues, por ejemplo, nosotros ir como escribiendo esas ideas que se nos ocurren, ¿no? Y claro, por ejemplo, acá ya nos damos cuenta que tenemos 13 baleadas y tenemos 7 platos, ¿no? Dividimos esos 13 entre los 7 platos que tenemos ahí y vemos que esto no es entero. Bueno, también se podía ver de esa manera. Bueno, Y claro, como nosotros decíamos que para que eso se pudiera dividir en partes iguales, eso era entero, y llegamos a que esto no era entero, entonces sabemos que la primera no se puede por esa razón. Entonces, sí, esa sería prácticamente la solución del inciso A, ¿no? Ver exactamente esa parte, que no se puede ver justamente porque 13 baleadas no se pueden dividir en 7 platos y que cada plato tenga la misma cantidad de baleadas, porque dado que 13 entre 7 no es entero, ¿no? No se puede dividir en partes iguales. Entonces, esa sería la solución del ejercicio, bueno, del inciso A. No sé si se les ocurrió alguna una idea para el inciso B. Bueno, incluso no importa si no han llegado a la solución, pero ¿qué se les ocurriría, no? Por ejemplo, ya tienen la respuesta del primero. ¿Qué creen ustedes que en qué podrían aprovechar el primero o qué podrían intentar o cómo creen más o menos que ustedes podrían encontrar la respuesta? O sea, no necesariamente que lo tengan en este momento, pero ¿qué ideas se les vienen a la mente? ya hice que en el segundo, con, hice que con, con una cantidad finita de pasos llegasen a todos al mismo número. Ok, y no sé, el procedimiento, ¿cómo lo explicaría? Esos pasos que utilizó para llegar a eso. Primero, utilicé que como vi que la cantidad de baleadas eran 14, vi un número entero que entre 7 se pudiesen haber todas en la misma cantidad, que sería 2, ¿verdad? Entonces, porque 14 entre 7 es 2. Entonces, de ahí son los movimientos que se lo digo, ¿verdad?
Sí, Ok. Em, Primero lo que hice fue mover el 2 pero, ¿cómo explicarlo? Espérame. 1, 2, 3, 4. El cuarto de izquierda a derecha, el S2, se los moví a uno al 7 y otro al 0, que es el quinto de izquierda a derecha. Ahora, después de eso, lo que hice fue mover del 8 a los primeros dos, a los primeros dos unos, les puse uno a cada uno, lo que da. Sí, no. Ahora, le puse uno al que está al lado del 6, y otro al que está después de ese 0. O sea, que es 2, 2, 4, 1, 2, 2, 1. ok. Y luego, Y luego del 4 moví a los 2 1 que faltan, lo que da que todos dan 2. muy bien, ahorita llegamos a que todos son 2. Y entonces vemos que sí, llegamos a que eso sí era posible, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita, si pusiéramos todas esas ideas juntas, si tuviera que explicarlas para un examen, está en el examen, le tengo que explicar qué fue lo que hizo, ¿qué escribiría? Así con palabras, ¿no? Algo, lo que se le venga a la mente ahorita. Podría esperar un segundo, que es que no, sé que de eso se trata la clase y tal vez sea un poco mal de mi parte, pero no había concluido en que tendría que decir eso, entonces lo voy a hacer ahora. No, igual, por ejemplo, ahorita usted decía, tenemos 14 entre 7, entonces sé que va a haber 2 baleadas en cada plato, ¿no? Entonces, como decir, por ejemplo, yo sé que tenemos 14 baleadas y las queremos repartir en 7 platos, tal que todos los platos tengan la misma cantidad de baleadas. Y entonces, no sé, algo así como que, por lo tanto, sé que en cada plato van a haber 2 baleadas. Entonces vemos que parece posible, entonces intenté ver, pues no sé, qué sé yo, buscar un ejemplo donde cumpliera, por ejemplo, y llegué al siguiente, y vemos que si cumple por el siguiente ejemplo, o algo así, ¿no? Más que todo, buscar las palabras para intentar explicar cada uno de nuestros pasos. Entonces, bueno, por esta parte al menos, creo que eso sería el final de la clase de hoy. Va a ser un poco más corta porque está volviendo a llover y no escucho bien y también no sé si ustedes se escucha de la mejor manera. Entonces, pues sí, hoy nada más era como unos cuantos sugerencias al momento de redactar una de nuestras soluciones. Intentar hacer algunos de los ejercicios que nos quedaron, que no resolvimos por completo en la clase anterior. Y pues eso sería todo por la clase de hoy. Y no sé si hay alguna duda antes de terminar.